hasta aquí todos estamos en sintonía. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Ok, vamos a comenzar a desarrollar los sistemas de interfaces periféricos y programación 2. Mencionamos que el contenido de nuestras unidades aborda 4, en el cual vamos a ver una breve introducción a la robótica. Vamos a hablar de componentes y subsistemas que integran el propio robot, algunos modelos de robots y al mismo tiempo Profesor. la introducción al control de robots. Dime. Disculpa que me interrumpa, se escucha muy bajito. Ajá. Yo creo que es la parte del micrófono. Hay un compañero que está haciendo muchísimo ruido. Ahí tiene su micro abierto. Por ahí, cierre sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. ¿Ya se entiende un poco mejor? Ya. Y porque me tengo que comer el micrófono, pero bueno. Ok, vamos a ver. De estas 4 unidades, vamos a abordar lo que es el planteamiento teórico, la introducción a robótica y componentes y subsistemas. Rápidamente, vemos que vamos a desarrollar lo que es la introducción. Vamos a ver dónde viene o tienen los orígenes en lo que son los robots industriales, cómo ha venido desarrollándose el avance tecnológico de la robótica industrial, cuál ha sido el impacto socioeconómico dentro de esta área que es la robótica industrial. Bien, nuestros objetivos pues obviamente es observar los esquemas tecnológicos, hablando en términos de robótica industrial, desde el punto de vista de los orígenes hasta la actualidad y contemplar cómo ha estado impactando en la economía de muchas regiones y dónde estamos situados en forma nacional. En términos prácticos, la robótica es un área en la cual pues depende y es muy estrecha respecto a otras 3 áreas, que es la instrumentación, el control, la parte en sí de la robótica y lo que es la automatización. Bien sabemos que sin los procesos automatizados, como línea de producción en serie, pues quizá no se pudiese considerar esta parte de la necesidad de implementar manipuladores robóticos o segmentarlos en células de manufactura, o incluso hablar de muchas herramientas tecnológicas con base en la parte de certificaciones o documentación de la productividad o los errores por parte del guión o los elementos de detección de fallas, errores, desperdicio, etcétera. Muchas filosofías que prácticamente se han desarrollado en el continente asiático en la industria automotriz. Entonces, la robótica ha generado muchas líneas de investigación, el cual involucra muchas áreas y por lo tanto el umbral es muy estrecho para poder brincar de una área a la otra. Prácticamente tenemos que hablar dentro de la robótica industrial como un área ya estructurada. Inicialmente, pues se observaba como un esquema de manipulación y este elemento mecánico era manipulado de tal manera que el control era muy básico. Así que era complejo poder asignar ciertas instrucciones y conforme al avance tecnológico hemos llegado a grandes resultados que, bueno, estamos en la era de la industria 4.0 en el cual pues todos los elementos ya son interactivos o colaborativos. Entonces, nos ofrece una gran flexibilidad en cuanto a la aplicación de las áreas, pero también de alguna forma tiene ciertas limitaciones derivado de que
se diseñan los elementos en función de la aplicación. Vamos a hablar entonces de dónde parte la idea de este manipulador robótico como un mecanismo que está eslabonado por articulaciones o por pares cinemáticos articulados y que se considera como una cadena cinemática abierta. También sabemos que existen cadenas cinemáticas cerradas, en los cuales ustedes conocen o lo conocen como mecanismos de 4 barras, elementos paralelogramos, de los cuales pueden ser elementos que me permiten potencia mecánica. Ahora bien, haciendo un poco de búsqueda respecto a un estado del arte, ustedes buscarán o identificarán de alguna forma que existen muchos puntos de vista en función de dónde tienen los orígenes. Algunos comentarán que desde que se inventaron los mecanismos, prácticamente se hablan de sistemas automáticos o autómatas, en los cuales pues actuaban en función de las energías físicas naturales. Sin embargo, pues si hubiese sido el caso, desde hace mucho tiempo, se hubiese definido como tal el término de robot. Esto implica que entonces tengamos que ir un poquito más a la parte contemporánea. Y bueno, no es que se le haya ocurrido a alguien especificar que el sistema en automático tendría que ser sinónimo de la palabra robot, sino que es una idea que surge de dos emprendedores, los cuales en términos de negociación, pues tratan de buscar cómo llamar a un mecanismo para que sea plenamente identificado. Y bueno, si este mecanismo tiene las opciones de ser programado, entonces lo podemos considerar como un asistente. Y ese asistente podría generar tareas, puede generar actividades en las cuales, si son bien programados, pueden hasta cierto punto quitar esta referencia a una persona. Y esto implica que entonces dentro de la literatura, con base a la ciencia ficción de Isaac Asimov, pudiera traerse a la actualidad lo que es la palabra robot. Y como bien señala, la palabra robot pues es parte de la literatura del vocablo checo, en el cual pues eh, como primer referente es aplicada en una obra de ciencia ficción en los años 20 para caracterizar o hacer referencia a un esclavo que tiene ciertas características mecánicas y cual puede obedecer ciertas instrucciones. Pero precisamente fue gracias a Charles de Gaulle y Joseph Effenberger, los cuales traen a la actualidad dicha aplicación de la palabra para conceptualizar lo que en uno de ellos impactó como novela de ciencia ficción. Entonces estamos hablando de que en los años 50 existe esta relación en donde eh, Charles de Gaulle y Joseph Effenberger, eh, los emprendedores, ambos ingenieros, uno con el recurso y el otro con la idea del mecanismo, pues convergen en la idea de poder asociarse. Entonces, uno construye todo lo que es el aspecto técnico y lo patenta en función de la programación, y el otro, pues, impulsa la idea a través de la característica de económica, ¿no? Charles de Gaulle es quien realmente tiene esta idea del sistema mecánico que puede ser actuado en función de sus elementos, y Joseph Effenberger es este gran emprendedor que se le atribuye grandes características acerca de la producción en masa. E incluso desde ahí proviene lo que son el aspecto de la célula de manufactura. Y por lo tanto, teniendo esta idea y convergiendo en algo en concreto, pues deciden generar
una compañía que les da como resultado el nombre de Unimation y el cual producen el primer manipulador en la historia aplicado al proceso en línea en la manufactura. Como bien sabemos, las patentes son muy importantes. Sin embargo, a nivel nacional, estamos hablando en términos de nuestra región, no tenemos esta cultura por poder relacionar ideas y registrarlas como autorías, ni en la parte mecánica, ni en la parte de programación, ni en la parte de inventiva o innovación. Entonces es algo que cuesta mucho para quienes se dedican a generar ideas o emprenderlas. Entonces, pues, es una cuestión cultural. Allá en otras regiones, pues prácticamente cualquier idea automáticamente va, se apoya y se registra, se patenta. Entonces, son características que aquí no tienen un impulso. Acuérdense que las patentes generan recursos y esos recursos pues te genera una remuneración. Así que el primer robot, Unimation, implementado en una línea de producción de General Motors, la fabricación de ensamble este, de la industria automotriz, pues genera nuevos planteamientos, desafíos y consideraciones ideológicas. Si bien se dice que este manipulador actuaba a través de sus fines de carrera con los primeros elementos en los cuales tendrían que mover en un proceso de fundición una pieza para poderla maquinar, pues era obvio que la demanda tenía que ser en función de la cara en la cual iba a soportar. Y no había o no existían en aquel momento actuadores más convenientes para poder llevar a cabo dicha tarea. ¿De qué actuadores podríamos estar hablando? ¿De interruptores comunes? Pero son interruptores, bueno, sí, comunes, pero la parte de Cilindros, interruptores ya son más como sensores, ¿no? los cilindros hidráulicos y neumáticos. Ok, en este caso, pues cilindros ¿quién ofrece mayor potencia, los neumáticos o los hidráulicos? Los hidráulicos. Los, Hidráulicos. los hidráulicos, entonces, pues permitían de algún modo desplazar un gran peso. Pero se observan en algunas de las imágenes el problema de la automatización en masa, pues genera nuevas problemáticas. Es decir, en la industria automotriz, pues se desplaza al ensamblador a las personas sustituidas por estos manipuladores que pueden ser programados hasta ese momento solamente en función de sus fines de carrera, los cuales tienen que moverse dichos sensores para ajustarlos mecánicamente. Y a lo largo de la misma, pues ocupar espacio y nuevas problemáticas del alto grado de automatismo. ¿Qué problemáticas podríamos observar de este grado de automatismo? La precisión en la que se deberían de colocar los sensores. Puede ser la precisión, ¿qué más? Pues la ergonomía no es muy buena en los robots. Ajá, la cuestión de su configuración o cómo tienen los eslabones dispuestos, o no se ven tan cómodos. ¿Qué más? Los diseños se ven muy robustos. Bien, ¿qué más? Su manejo, ¿no? El manejo de control, ¿qué más? Habilidad. ¿Qué más? Ajá. ¿Qué pasa cuando están tan cerca? Pueden colisionar. Claro. Y eso implica que entonces tenga una mayor cantidad de desafíos y problemáticas que resolver.
Así que dentro de los avances tecnológicos cambian las configuraciones después de unas cuantas décadas, pero el problema de la automatización en serie y otro grado de automatización hacia la manufactura, pues incrementa. ¿Y qué pueden observar aquí con ese incremento de automatismo? O de la automatización, más bien. Los robots se ven más compactos y mejor organizados. Ajá, ok. ¿Y qué más? Son un tanto más compactos, hay mayor número de estos, ¿no? También, acuérdense que aquí vemos, a comparación de los anteriores, un mayor alcance de estos manipuladores, los cuales tienen mayores dimensiones, son más grandes. Eso implica que sus espacios que comparten hace que tengan mayores probabilidades de colisión y al mismo tiempo, pues tienen que desarrollar en forma específica alguna tarea. Y en el momento en el que dos manipuladores están cerca de un área realizando la tarea, pues no existe una estrategia de automatismo. Es decir, la toma de decisiones si un robot debería evitar la colisión o debería auxiliar al otro manipulador para poder terminar la tarea. Así que todo se lleva en función a una programación en línea o en tiempo real y que también debería obligar al paro de toda la planta para poder reprogramar todos los manipuladores en cuanto al cambio de modelo de dicha producción. Si observan, los efectores finales hacen que tengan más limitaciones en cuanto a los movimientos de los elementos finales, obviamente, de cada robot. Y por ende, pues limita la eficiencia de empleo de dichos manipuladores. Alguien de ustedes menciona, pues son más compactos, pero es propio de la transformación de este avance tecnológico que generan a lo largo de algunas décadas. Sin embargo, se observa que muchos de estos, pues las configuraciones de los manipuladores, hablando de la forma en la cual se distribuyen los eslabones, son cambiantes y en forma específica. Es decir, no cualquier manipulador se puede emplear para poder hacer el transporte o la soldadura de punto o, en su caso, el pintado de los objetos en el elemento de producción. Para cada uno de estos existe una configuración específica. A pesar de que nos indican que los manipuladores robóticos son universales o que se pueden aplicar para cualquier tipo de actividad. Así bien, en cuanto a la segmentación de tareas, pues hacen que la automatización, el control, la instrumentación y en sí la aplicación de la robótica, pues incrementa. Así que únicamente las personas o el personal se ocupa para el área de supervisión. Se observan aquí, las áreas son muy grandes y simplemente llevan a cabo la supervisión de las actividades o tareas de cada uno de los elementos robóticos, considerando en que se debe contemplar una reprogramación fuera de línea, apegado a modelos virtuales, aparte de la realidad. Acuérdense que nosotros hablamos de dos personajes, Charles DeVos y Joseph Henberger. Dijimos que Charles DeVos fue quien inventó esta parte del manipulador, registrando su patente y pudiendo reprogramar para poderla aplicar en diversas actividades. Y Joseph Henberger era aquel en el cual se dedicaba a la parte de la producción en masa, diseñando dichas líneas de producción como emprendedor y por lo tanto eh, se le da un reconocimiento. ¿Dónde es que dicho reconocimiento? ¿Por qué es importante? Bueno, porque ustedes recuerdan, o no más de no reconocen, está mal dicho que recuerdan. Ustedes han revisado en la historia universal los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, en la cual implica que por ahí hubo un gran
desastre en relación a Japón con esta cuestión de pagar las consecuencias en términos de la finalización de la guerra. En el cual también sabemos perfectamente que la primera producción en masa, ¿dónde se llevó a cabo? Nagasaki. ¿Dónde se llevó a cabo? ¿Dónde se llevó a cabo el primer producto de producción en masa? Creo que fue el modelo T, profesor. Ok, ¿y dónde reconocemos esa cuestión de modelo T? ¿Y En qué es? Estados Unidos, un modelo de Ford. Ok, entonces Rutherford lo que hace es tener una idea acerca de que se pueden producir esquemas en serie, pero ya existía la producción en serie. Siempre ha existido en función de las granjas de producción de carne. Entonces, ellos ya trabajaban líneas de producción en serie, pero ocupaban mucho personal. Entonces, esta idea que tuvo el Rutherford para poder, digo, Henry Ford, para poder crear el, el modelo T en masa con el objetivo de abaratar los costos y que mayor gente pudiera utilizar, que en su momento se llamaba un automóvil, pues bueno, este, al generar dicha producción en serie, pues se observa la gran productividad que tiene. Y por lo tanto, eh, se dedican a documentar ciertas características, pero no pueden mejorar. Esto lo retoman precisamente los japoneses en cuanto se vieron eh, rebasados en cuanto a su orgullo, derivado a que pues fue decepcionante para ellos perder el, el, la intervención de la guerra, cuando el emperador en su momento pues dijo que se rendía, ¿no? Y ya saben que los japoneses daban todo por la parte del emperador. En el momento en el que se rinden se dan cuenta de que pues, el emperador no era una representación divina, sino que de alguna forma estaban dándose cuenta que peleaban por algo equivocado. Entonces eso lo siguió profundamente en su cuestión cultural, lo que hizo que entonces voltearan a verse a sí mismos y saber que necesitaban salir de forma airosa, con mucho orgullo. En la cuestión cultural, pues se dice que esa parte de la disciplina y la constancia intentan renacer copiando muchos elementos y llevándolo a la mejora, y por lo tanto, al conseguirlo, pues se dan cuenta de que pueden avanzar tecnológicamente a pasos agigantados. Esta cuestión no fue fácil, porque acuérdense que a ellos les llevó un, un periodo de casi 20, 30 años, con actividades en impulso académico, en donde la mayoría pues tiene un grado académico bastante alto, y también de alguna forma todos son responsables de su entorno. Así que cualquier director lo verás barriendo su empresa como ejemplo de la disciplina y la constancia para poder mantener todo uh, su entorno en términos de mejora, ¿no? En términos de calidad. Al ver que Joseph F. Berger, pues de alguna manera, sigue participando en la parte de la instrumentación y automatización en Estados Unidos, pues se lo llevan a Japón.
Y en Japón les enseña a la parte de la producción en masa. Esto implica que entonces para ellos eh, propongan un reconocimiento en términos de manufactura. Entonces para Japón prácticamente Joseph Effenberger es considerado el padre de la manufactura. Y de aquí pues ustedes recordarán o quizá verán que existen varios eh, ramas de la parte de la manufactura o características como si es una manufactura rígida o flexible. Y pues bueno, esto implica que los manipuladores robóticos se involucren en esta consideración de la manufactura flexible o lean manufacturing, que a su vez es generada por la empresa automotriz, específicamente hablando de Toyota, ¿no? Toyota genera muchas filosofías en las cuales pues observa que, que mejoran la calidad, que mejoran el proceso y el producto, y que incluso eh, tienden a llegar a una cuestión de satisfacción total. Entonces, se llevan muchas herramientas. Se genera el QFD, se genera lo que es análisis de elementos, las 5 S, el cero error, pues la prueba de errores, el cero desperdicio, toda una estructura de muchas filosofías que convergen en Lean Manufacturing y incluso el Six Sigma, ¿no? Que son muchos de las herramientas que espero yo puedan tener la oportunidad de desarrollar en cualquier campo y que bueno, allá en Japón pues ya es algo habitual y que nosotros pues estamos incluso resistiéndonos a llevar a cabo, ya que nos cuesta tanto el trabajo de poder eh, documentar. Y esta documentación pues nos permite ir hacia atrás y generar cambios en función de innovaciones, en función de mejora continua, etcétera. Así que tendríamos que revisar prácticamente estos orígenes de los robots y cómo dentro de las actividades industriales ha intervenido en función de los trabajos de manufactura. Y si observan, pues prácticamente la industria ha estado creciendo y los procesos de manufactura, de los cuales en términos de personal, pues se han ido poco a poco descendiendo. Y obviamente entonces tendríamos que hacer una revisión de cómo surgió la idea de este manipulador robótico. Bien, si mencionamos que este manipulador llamado Animation parte de esta idea de Charles de voz patentada, pues tendríamos que revisar acerca de cuestiones teleoperadas. Y bien sabemos que la parte de la teleoperación se ve mucho más en noveno en términos finales como teleoperaciones, como telerobótica, teleoperación y telesensorización, que es donde convergen toda la parte de robótica e interfaces y lo que es controladores. Si bien los procesos peligrosos químicos radioactivos, en función de proteger al ser humano, generan esta parte de poder manipular a través de la teleoperación o estos sistemas a distancia, pues sabemos perfectamente que los mecanismos ya estaban establecidos. Sin embargo, pues la idea permite que este manipulador instalado genere una actividad en función de su programación. Y dentro de esta programación, pues en aquel momento pues eran en función de relevadores o levas. Estamos hablando de que fue una idea surgida de los años 50. Y ustedes saben que la guerra terminó a mediados de los 40. Esto implica que en 10 años hubo un boom tecnológico derivado de la cuestión bélica, ya que hubieron muchas ramas e ideas en términos de la producción global, como cuáles. Bueno, prácticamente la síntesis
Y el análisis de estos mecanismos da por consiguiente el modelado de dicha comportamiento facial de estos manipuladores. Pero se dice que es un manipulador robótico industrial porque logra controlarse cada sección de su envolvente de dicho manipulador eslabonado. Por lo tanto, el avance que conlleva es que hay un cambio generacional entre la electrónica de estado sólido y entre la electrónica analógica y la electrónica de estado sólido, porque saben perfectamente que también después de los años 60 hay un cambio de esa electrónica de bulbos a una electrónica de silicio. Entonces, pues permite que muchos de los sistemas puedan ser más compactos, puedan tener una mejor relación en cuanto a la transmisión de datos, etc. Si observaron, inicialmente el manipulador Unimation, aplicado a sistema de fundición, pues surgieron varias ideas de generar mecanismos eslabonados en serie con pares cinemáticos articulados y que de alguna manera, para poder hacerlo más compacto, pues tendrían que hacer un cambio dentro de los actuadores. Y precisamente hace Abraham Boveri, o que sabe de conocido, permite que exista el primer cambio de actuadores entre un manipulador que utilizaba la hidráulica a esquema de actuadores eléctricos. Y al mismo tiempo, de forma regional, ya con esta idea de los manipuladores robóticos, se establecieron una separación por regiones y por lo tanto asociaciones o instituciones que podrían definir o conceptualizar lo que con idea original era este robot manipulador, en términos de un concepto que se llama robótica industrial. Al mismo tiempo, con esta idea de que se presentan ya los mecanismos diversos con una cierta programación y con un cambio generacional en sus actuadores, pues la disposición de dichos eslabones o cuerpos rígidos, en términos de esas articulaciones o pares cinemáticos, permite configurar diversas formas de robots. Y a estas configuraciones, pues tienen características específicas y nombres que de acuerdo a su movimiento en relación a su volumen en el cual puede operar, pues se le llama configuración clásica. Así que dentro de estas, pues hablamos de una configuración tipo escala, la cual pues se observan a partir de los 80, cuando en el 76, 77 cambian de sistemas hidráulicos a eléctricos, pues esto hace que los sistemas sean mucho más compactos, mucho más veloces, mucho más fáciles de controlar, etcétera. Entonces el robot de escala es un sistema que tiene disposición de estos eslabones en donde caracterizamos o identificamos la cantidad de movimientos y estos movimientos que se restringen respecto al anterior en el cual está eslabonado. Por lo tanto, entran conceptos en donde se tienen que identificar lo que es un grado de movilidad y un grado de libertad, el tipo de par cinemático y la configuración del robot para poder definir su envolvente de trabajo y poderlo clasificar en algo conocido. Dentro de estos, Animation, dentro de su evolución, pues permite generar una configuración clásica que se define como manipulador articulado. Y este manipulador articulado, dentro de las marcas conocidas, se le llama robot Puma. Este robot Puma, se observa en la parte superior, pues tiene una configuración en cuanto a su cuerpo rígido bastante conocida. A diferencia de un robot Fanuc, que tengo aquí en la parte inferior derecha, en la cual pues tiene una disposición diferente en función del cuerpo rígido y en cuestión de la concentración de esfuerzos a comparación de un robot Puma. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero, Ok. Eso implica que entonces existan muchas configuraciones basado o tomando en cuenta
la vinculación de los pares cinemáticos o donde se ligan cada cuerpo rígido. Así que la transmisión de movimientos que se emplean para poder transmitir dicho movimiento, pues son mecanismos de 4 barras o llamados paralelogramos. Estos elementos nos permiten tener un mayor alcance, pero observen que estos elementos eran porque de alguna manera el actuador, al ser cargado en el segundo eslabón, pues obviamente era un mayor peso para el sistema anterior, por lo tanto tendría que hacer movimiento desde el punto base. Así que de alguna forma cambiaban dichas configuraciones y entonces empezaba a haber una combinación entre un sistema de cadena cinemática abierta y un sistema de cadena cinemática cerrada.